lo que vamos a hacer acá para que vayan haciendo anotaciones de lo que necesitamos durante el recorrido del curso. Bien, buenas noches, espero que todos ustedes se encuentren bien. Creo que la presentación ahora mismo, considero que todos nos conocemos. Ustedes saben quién soy yo, su maestro, Waldi Grullón, de Moca, informático. Y ustedes vienen de cursos anteriores conmigo, especialmente Enzo, Daniel, José, Giovanni, yo creo que sí, Elena, Anderson. ¿Quién más? ¿Quién? Mariana viene de un curso conmigo. El único que no estuvo conmigo fue, ¿cómo le llaman? Saúl. Saúl fue una persona que lo requirió, también una alumna que estuvo con ustedes también, ella, Juliana Reyes, que me encuentro extraño que ella no está por acá, pero se imagino que ella más tarde se conectará al mismo. En ese mismo orden, nosotros recuerden que vamos a ver administrador de base de datos. Administrador de base de datos. Y vamos a ver qué nosotros entendemos por administración de base de datos. Creo que es un tema que podría causar cierta incertidumbre, pero administrador de base de datos todos lo conocemos. Vamos a escuchar unas cuantas opiniones en lo que voy buscando el contenido que vamos a trabajar durante este mes y 2 semanas. Levantando la mano. Y Enzo, ayúdenme con la persona que levante la misma. Okay. Puede iniciar usted mismo si desea. Ok, está bien. Pero quien se anima, levante la mano y bueno. Administrador de base de datos. ¿Qué nosotros entendemos por ese punto importantísimo? ¿Qué son las bases de datos? ¿Para qué se crearon la misma? ¿Por qué la base de datos existen? Y cuál es el nivel, o no vamos a decirlo nivel, porque no nos podemos medir, pero si tenemos o no tenemos conocimiento sobre las bases de datos. Vamos a ver, adelante. Alguien que quiera. Oh, Daniel levantó la mano. Daniel. Por aquí estamos. Bien, ¿por dónde empezamos? Miren, Cuando ustedes las consideren bases de datos, según mi opinión, no tiene que ser la realidad. Se crearon por la necesidad de tener grandes volúmenes de información almacenada y que pudieran estar de la misma manera organizada para así tener un fácil acceso a las mismas. En cuanto a lo que es el administrador de la base de datos, entiendo que es el profesional que se encarga de la gestión de las mismas, como crear las bases de datos, curar los datos, proteger dicha base de datos y hacer las modificaciones del lugar. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? En ese mismo sentido, Waldi, podemos agregar también ahí a lo que el colega nos mencionó, también el aspecto de la seguridad. El aspecto de seguridad como lo que es la creación de usuarios, los permisos de usuarios, sobre todo un punto que tiene que ver con la integridad de esos datos, o sea, vigilar que la base de datos se desarrolle en un ambiente propicio, en espacio. Obviamente debe velar también por la parte de la base de datos en la parte de la integridad y lo que es la copia de seguridad, o sea, mantener esa data segura y obviamente disponible para los diferentes usuarios. Así mismo es, así mismo es. ¿Alguien más? Bueno, uno de los roles del administrador de base de datos es administrar los recursos de los usuarios, los roles. ¿Quién tiene más nivel de importancia?
Privilegios. Exactamente, privilegios. Asignar privilegios y así poder darle jerarquía a cada usuario. Así mismo es. Bien, en ese mismo orden, viéndolo, escuchando todos los puntos que ustedes mencionaron, para este curso vamos a trabajar un poquito más profundo el tema de las bases de datos. Las bases de datos no es un tema complejo que digamos como aprendizaje, pero llevar una base de datos completamente saludable es un tema de años. En este curso, ¿qué nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender tres opciones que son las mejores para la base de datos. Primero, vamos a ver la gestión de base de datos y luego la administración de base de datos a nivel avanzado o administrativo. Voy a explicar ahora en qué consiste. Vamos a ver tres módulos. En esta semana y la otra, vamos a ver fundamentos de base de datos. Vamos a ver qué son las bases de datos, para qué vinieron, cuáles son los tipos de base de datos, cuáles son los atributos o cómo se conforma un atributo, de qué está compuesta la base de datos. Vamos a ver aquí las columnas, filas, los tipos de datos que se manejan, cuáles son los datos que se manejan numéricos, cuáles de ellos se manejan en formato, vamos a decir, en formato alfanumérico. Pero aparte de eso, también tenemos un punto más directo a lo que tiene que ver con los diferentes tipos de datos a modelar. ¿Cuáles? Que podemos ver que dentro de los enteros, podemos ver unos enteros 100%, vamos a decirlo, igual, y que manejan, y que no manejan un aproximado como otros valores numéricos. Cuando me refiero a aproximado es cuando estamos trabajando con decimales. Hay decimales que son exactos, esa es la palabra correcta, y hay otros que son un aproximado, pero te da un valor muy real, que tenemos que tener en cuenta antes de controlar ciertos parámetros. De igual forma, también vamos a ver los diferentes tipos de string que existen, porque muchas veces lo confundimos con un string, cadena de caracteres, de forma continua, y otros que son estáticos. Me refiero a estático, que aunque tenemos una cadena de caracteres, su valor nunca va a cambiar de tamaño, aunque usted lo controle. Por ejemplo, usted puede decir, yo lo controlo con una cantidad, con un string y un máximo de caracteres. Pero hay un string que, si es, por así decirlo, un string de 30, no puede tener 29, ni puede tener 28, ni puede tener 31, 30. Mayormente nosotros utilizamos, pero no vamos a utilizar un cifrado de contraseña. Eso lo vamos a ver en el administrador de base de datos avanzada. Usuario, contraseña, algunos roles, como dijo su compañero José, para darle seguridad a esos datos y que solamente los usuarios con algún tipo de privilegio pueden manejar ciertos volúmenes de datos o ciertas informaciones que comprometen la integridad tanto de los usuarios como de un cliente que se vaya a manejar, como también de la propia base de datos en sí. Eso lo vamos a ver en el administrador de base de datos. Pero vámonos por partes. Fundamento de base de datos es para conocer todo lo de la base de datos. Gestión de base de datos, con SQL. Vamos a aprender cómo funciona la base de datos en sí. Cómo se crea una tabla. Cómo se crea una base de datos. Cómo se crea una tabla. Cómo se hace una indexación. Cómo se crea una relación. Cuáles son los atributos que manejan, que puede manejar cada tabla, e independientemente cuáles son los tipos de datos que manejan cada atributo. Vamos a ver ahí consultas de SQL, como insertar, actualizar, eliminar. Vamos a ver join, uniones de tablas, y también vamos a buscar información de tablas relacionadas con otras. Por ejemplo, a través de una tabla podemos buscar las informaciones que contengan sus relaciones.
Eso lo vamos a ver ahí. Después que aprendamos a controlar todo lo de la base de datos con relación a su estructura, vamos a pasar al nivel último. Administración de base de datos avanzada. Aquí nosotros no vamos a manipular datos. Aquí nosotros vamos a aplicarle seguridad a la propia base de datos con usuarios. Estamos hablando de la base de datos, no de usuarios que van para un sistema, sino los usuarios de base de datos, creándole todos los roles con sus permisos. Y lo más importante, vamos a aprender aquí a crear una contraseña, vamos propiamente dicha, una contraseña con seguridad para que otros usuarios con algún tipo de privilegio no tengan acceso a ver la misma, al menos que sea un cifrado. Pero eso se queda en administración de base de datos avanzada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por el momento, estamos bien. No, se entiende, se entiende. ¿Se puede ver bien el esquema? ¿Se puede leer? ¿O se ve muy pequeño? Sí, se ve muy pequeño en mi computadora, no sé en las de los demás. Bueno, eso sí es fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el archivo más grande y vamos a ver ahora. Ahí se puede ver un poco más grande, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Bien. Entonces, cada módulo, este módulo tendrá 30 horas, y que vamos a ver esta semana y la siguiente. Esto es más teórico que otra cosa, pero como ustedes pueden ver acá en la actividad, les dejé una actividad totalmente práctica para ir calentando. Les dejé una actividad que podríamos generar una actividad totalmente práctica, pero en esencia, lo más importante es que desde aquí aprendamos a manipular la base de datos para cuando lleguemos a gestión, por lo menos tener un conocimiento mínimo. Por ejemplo, aunque ustedes ven que aquí tenemos todo totalmente detallado, que son la base de datos, que es SQL, porque muchas veces dicen SQL Server, pero no saben qué es SQL Server. Aquí vamos a ver también las amenazas que pueden existir en la base de datos, porque en un ataque cibernético, ¿qué es lo que más puede ser atacado en una computadora? Cuando hacemos ataque a una computadora, ¿qué es lo primero que nosotros verificamos? ¿Dónde está la información? Eso es lo más importante en un sistema operativo, la información. Entonces la información toda se guarda ¿dónde? En una base de datos. E incluso el sistema operativo trae su propia base de datos integrada. ¿Dónde que se guardan los usuarios y contraseñas de en la computadora o en Windows? En un archivo, en el sitio 32. Los que dieron ciberseguridad conmigo, ¿dónde que se guardan los archivos importantes de la computadora? Usuario y contraseña específicamente. En el sitio 32 llamado SAM, S-A-M, no un SAM de esos prestamistas que hacen por ahí, no. SAM, S-A-M, en Windows, en el sitio 32. Ahí se guarda, esa es una pequeña base de datos que maneja todos los usuarios y contraseñas. Y ese es el archivo más importante que tiene el sistema operativo Windows. Ahora bien, vamos acá. Vamos acá, ¿dónde quedé? Ok. Luego de ver toda la parte teórico, vamos a ver lo que es la seguridad, diseño de la base de datos, los conceptos fundamentales. Aquí le voy a dejar, o lo dejé, un punto muy importante que después de que ustedes puedan ver toda esa parte teórica, ya tendremos la capacidad de poder visualizar la segunda tarea. Esa es la tarea de la semana. Esta es totalmente práctica. Vamos a descargar. Esta es totalmente práctica.
Aquí vamos a manejar una pequeña, eso se ve así porque está directamente en Google, directamente del navegador. Pero yo puedo convertirlo, a ustedes se lo van a descargar y lo van a descargar directamente en un formato ya para escritorio. Pero bien, vamos a ir directamente a la parte práctica. En la parte práctica, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos y las tablas que almacenan la información de productos, categorías y ventas. Solamente 3: productos, categorías y ventas. Una tabla sencilla. Luego de crear la base de datos, vamos a verificar que en cada punto que ustedes ven aquí tiene un seguimiento, tiene como unos pasos para que ustedes puedan seguir ese mismo orden. Bien, ahí te dice cuáles son los pasos para los que nunca han visto base de datos, pero por lo menos pudieron instalar SQL Server. Van al explorador de objetos de SQL Server Management Studio, hacen clic derecho, nueva base de datos. Le van a poner nombre tienda tech DB. Eso es el nombre que estoy sugiriendo acá. Luego de ahí vamos a crear la tabla. Miren, le dejé el formato del query para que sea más rápido. Solamente tiene que copiarlo, pegarlo y ejecutarlo. Miren ahí, tenemos categoría, tenemos productos y tenemos ventas. Ahí están los queries. Si le quieren agregar un poquito más de atributos, lo pueden hacer. Miren ahí, lo pueden hacer. Ventas, lo que pasa es que ahí no se ve bien porque está en formato texto. Pero si lo llevamos a SQL Server, vamos a buscar aquí. Si lo llevamos a SQL Server, verán. Esperen un momentito. Vamos a para que caiga exactamente. Si lo llevamos a SQL Server, ustedes verán que sí se ve con el formato establecido. Le voy a dar aquí un momentito. Le voy a dar aquí a un nuevo query y ustedes verán. Voy a copiar desde create hasta acá. Y ustedes verán aquí que sí se va a ver bien. Miren ahí, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ahí está, incluso está con los colores del formato y de los campos que son internos del sistema, como create, table, primary, in, daytime, foreign key, reference. Exactamente. Bien, Se ve entonces, se ve chulo. Entonces, chulo. la idea es, no es que usted pueda crear una base de datos desde cero, sin conocimiento. Le dejé acá un instructivo. Si le quieren agregar más valores, pues mucho mejor para mí. Vamos a agregarle un poquito más valores si desean. Te escucho. Que sea un poco tonto, pero un aclarando, porque quizá alguno de los muchachos le llegó a la mente. Ese error que dice productos es porque dicha tabla no existe todavía. Exactamente. Muy bien, muy buena sugerencia. Que dice es porque la tabla todavía no existe. Realmente, Waldi, no es que no existe, es que falta el paréntesis cerrado de arriba, le falta un Sí, pero paréntesis. sí, está bien. Míralo aquí, paréntesis, que cierra aquí. Es el detalle que cuando hablamos que no existe, que aunque yo corra esa tabla, si no tengo una base de datos hecha, no me va a funcionar. Tengo que tener mi tabla obligatoriamente. Bien, aunque ustedes vean que en algún momento, por ejemplo, esa tabla, ventas, yo no la tengo. Como yo no la tengo, no me va a dar un error. Pero imagínense que yo aquí seleccione, ahora que estamos en ese punto, selecciono la base de datos
y ponga, por ejemplo, vamos a ver una tabla aquí, la que ya yo tengo. Vamos a poner una que diga artículos. Esa me tiene que dar error, porque dice que hay un objeto denominado artículo en la base de datos, que ya existe acá. De igual forma, las dos sugerencias están sumamente buenas. Pero es para que ustedes vean que si copian el mismo contenido de la tabla y lo lleva a un nuevo query, no hay ningún inconveniente. Ustedes van a ver sus colores normal si existe, si está bien escrito. Muy bien. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Puedo continuar o alguna otra sugerencia? De momento vamos bien, vamos a seguir. Muy bien, yo estoy explicando paso a paso. Bien, después que ustedes tengan la tablet ya creada, le dejé una relación ahí, pero después que ustedes tengan la tabla creada, vamos al siguiente punto. Luego de tener la tabla creada, vamos a crear un diagrama entidad relación, pero ¿a dónde lo vamos a hacer? ¿A dónde? Hay muchos programas que te hacen entidad relación, como un Toara Modeler, puede ser cualquier otro, pero en realidad lo vamos a hacer directamente desde SQL Server. Vamos a hacerlo directamente desde SQL Server. Hay una opción que se llama diagrama. Una opción que se llama diagrama. Que si vamos donde está la base de datos, podemos ver uno que dice diagrama de base de datos. Solamente damos clic derecho, nueva diagrama, y buscamos todas las tablas que tenemos y simplemente las seleccionamos. Simplemente las seleccionamos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar dos aquí. Voy a seleccionar otra y la agrego. Voy a seleccionar dos para más rápido. A ver dónde me fue la otra. Bien, ahí en ese diagrama ya yo puedo tener un diagrama y crear las mismas relaciones o ver las relaciones en sí. Ahí es que lo vamos a hacer dentro de SQL Server. Eso, veo que tiene la mano levantada. Sí, profesor. Una pregunta. Vamos a usar el Toa Data Modeler. En Si ese, usted quiere, lo puede utilizar, pero para este curso, ok. el No es diagrama de la necesario. relación no es necesario, lo podemos utilizar directamente de SQL Server. Ok, Bien, está bien. pero recuerde que para uno aprender y no hacer cometer errores, uno puede utilizar todas las modelos sin ningún problema. Perfecto. Perfecto, perfecto. Profe, disculpe, una Bien, pregunta. te escucho. ¿El curso es de 8 a 10? ¿O más No, hasta las 9. Dorca creo que se agregó ahora, Sí, profesora. fue ahora, porque yo nunca vi, incluso puse hola, no vi link ni nada. Sí, lo vamos a hacer hasta las 9. Olga, que tú tienes que entrar al grupo de base de datos. Tú En no has el, entrado. en el correo, ¿no te llegó un mensaje del profesor? Pero En no la de grupo. plataforma está también, en la Tengo que ver. plataforma. Sí, tiene que entrar al correo porque fue de ahí que entramos al curso. Sí, lo que pasa es que en el grupo donde lo envié hay más personas que no van a estar en este curso y para que no se me agregaran, le dije, entren a la plataforma y búsquenlo por ahí. Bien, Dorca. Pero sí, Sí, vamos a está trabajar bien. los miércoles. Bueno, bueno, ya José me dijo que es después de las 9 el curso de hoy. Muy bien, entonces, de igual forma, José, oye, antes que se me olvide, si necesita algún punto en Linux, en caso de que usted lo necesite, me puede escribir, que yo con todo el gusto le puedo servir. Bien, luego de que usted creó su base de datos, usted va a agregar las tablas, pero ya la tabla usted la tiene aquí. Miren aquí, ya ustedes la tienen, solamente la van a agregar y ya luego de ahí, entonces vamos a verificar algo. Vamos a generar el diagrama.
que fue lo que le dije ahora. Y el diagrama vamos a organizar las tablas para que se puedan ver claramente. Cuando hablamos de que se pueda ver claramente, es esto. Es esto. Que usted, déjame buscar otra por aquí que tenga una relación. Vamos a buscar aquí detalle de cotización y vamos a buscar aquí encabezado. Espérame. Vamos a buscar otra. Bueno, vamos a buscar acá otra. Muy bien. Es como que yo le diga a ustedes, vamos, que se vean claro, es esto. Claro es que no se vean así una detrás de otra, sino que se vean organizaditas. Así. Que se vean organizaditas. Ustedes tratan de ubicarlo, que se vean bien organizados. Incluso si tienen que estrecharlo, porque lo ameritan, lo pueden hacer. Lo importante es que el diagrama entidad-relación pueda ser visto de una manera limpia. Mire, ¿cómo hacemos una relación? Sumamente fácil. Verificamos cuáles llevan relación de uno a uno, de uno a mucho, de mucho a uno, y así sucesivamente. Eso también lo vamos a explicar cuando nos corresponda trabajar con gestor de base de datos, no administración de la base de datos a nivel avanzado, sino como gestor de base de datos para una información. Entonces, por ejemplo, déjame agregar otra. Ok, déjame agregar como uno que llama cliente, le vamos a agregar tabla. Vamos a verificar aquí. Aquí tenemos al cliente. Miren ahí. ¿Ustedes consideran que las cotizaciones llevan cliente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que en clientes, ID de cliente, como tiene una llave primaria, se supone que en la cotización tiene que haber un campo que sea igual a la misma llave primaria que está dentro de quien necesite parámetros. Me De la explico. tabla de cotización. La tabla de cotización lleva cliente, pero no lo puedo poner de que nombre de cliente, apellido, dirección, teléfono, porque la tabla sería muy abundante. Entonces le agregaríamos un campo que sea único para los dos lados, que con ese valor yo puedo buscar a quién le corresponde. Entonces creamos una llave primaria en cliente y creamos un campo que será la llave foránea en cotización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Seleccionamos la llave primaria y la arrastramos ¿hacia dónde? Hacia la foránea. ¿Y qué dice aquí? La tabla principal que se llama cliente, ID de cliente, automáticamente me va a aparecer la tabla secundaria y el campo igual. En este caso es importe, pero no es importe. ¿Y cómo se debe llamar el campo que tiene que ser igual al de cliente? ID, ID cliente. obligatoriamente, ID cliente. Y lo agrego. Ahí puedo ver cómo de verdad está escrita la relación. Está escrita el nombre se llama cotización cliente. Esa es la relación que existe entre ambos. Con el único parámetro que en cotización, donde exista un número, se supone que tiene que estar en cliente. Por ejemplo, si tenemos 10 clientes, la cotización puede tener el cliente número 11. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién debe estar primero, la cotización o el cliente? Debe estar el cliente Cliente. primero. Claro, debe estar el cliente, porque tiene una llave primaria, porque es primero. Entonces, por tal razón, una llave secundaria o una tablet que contiene llaves foráneas, nunca va a obtener un valor en un campo único que no exista en el principal. Me doy a entender, si tenemos 10 clientes, no podemos hacer una cotización con el código cliente número 11, 12, 13, porque no existe. No existe. Por eso tenemos que tener los valores
del principal antes de hacer cualquier eventualidad con relación a la tabla que llevan llaves foráneas. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? Pueden ver ahí que una Una relación. Una relación de uno a mucho. de uno a muchos. Okay, exactamente. Un cliente puede tener muchas cotizaciones y muchas cotizaciones le pueden pertenecer a un cliente. Muy bien. Entonces, viéndolo bien desde ese punto de vista, vamos a ver aquí factura. ¿Las facturas llevan cliente? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno, siempre y cuando Depende. sea crédito. Todo depende del concepto que maneja el negocio. Todo dependerá también del propio análisis. Recuérdense cuando hablábamos de análisis de sistema, lo que estuvieron conmigo, análisis de sistema. Hay negocios que no venden a crédito. Hay negocios que no le interesa manejar una data de cliente. Por tal razón, se crea un único cliente. Un único cliente. Y todas las facturas serán a ese cliente. Por así decirlo. Ustedes se imaginan un negocio de comida rápida. ¿Le interesa cómo se llama quien compró la hamburguesa? En el sistema. Claro que no. O la salchipapa, o el refresco, o la hamburguesa, cualquier otra cosa. ¿Le interesa? ¿Sí o no? Tutor, déjeme hacer un paréntesis para Sí. presentarle una experiencia que tuve en un negocio. Usted sabe que la DGI, supuestamente a principios de enero, ahora se termina el plazo para el asunto del comprobante fiscal electrónico. Sí, incluso yo estoy trabajando esa parte ya. Tengo que... Ujú. El negocio, cuando yo fui a comprar, me dice la chica, y hicieron unas modificaciones. Yo antes estaba registrado, pero me dice que no estoy, pero es una venta al contado. Me dice que en la modificación que ahora hicieron en el sistema, la DGI pide, o sea, yo no sé si es para mandar promoción, pero aún siendo una factura al contado, me registraron. Me pidieron los nombres, los apellidos, o sea, ellos quieren saber Bueno, si ellos querían saber también, o sea, piden el número de cédula, si se lo pueden facilitar. No sé por qué le digo yo, pero eso solamente la factura que tienen que ver con valor fiscal. Usted sabe que piden el RNC o la cédula. o Para un consumir, sistema donde va a manejar productos con garantía. Por ejemplo, ajá, usted compra correcto, un sí. artículo con garantía y necesitan los datos principal como la cédula para saber que si regresa con garantía, saber que usted fue mayor de edad para comprar ese producto. Un Yo ejemplo. para no insistir mucho con él, porque todavía no estaba muy empapado y lo pidió, porque le dijeron eso, yo no insistí mucho, pero no sé si en la modificación ahora que están requiriendo, yo imagino que la DGI no puede llegar hasta ahí, porque por ejemplo en el caso de que sean extranjeros, tal vez no tengan un número de pasaporte, y a veces la gente le molesta que le estén pidiendo tantos Voy para datos, allá, así, a voy para menos allá, que... voy para allá. José, dígame cuál es, qué tipo de negocio, no me diga nombre, solamente a qué se dedica el negocio. El negocio se dedica a la venta de asuntos eléctricos, De asuntos eléctricos. alambre, esas cosas, toma corriente, roseta, todo lo que tenga que ver con asuntos eléctricos, son especialistas en eso. Sí, pero en el caso de ese negocio, ellos también venden comprobante fiscal y factura electrónica. Sí, ¿verdad? Creo que van a empezar ahora, porque ellos parece que hicieron, cambiaron la plataforma que tenían o la actualizaron la plataforma que tenían y ellos, tal vez el chico se confundió y él se lo está pidiendo todo como quiera, pero Es que hasta no donde debe pedirlo, porque imagínate, aunque usted compre aunque usted lo agregue, pero no todos los usuarios que tengan cédula significa que pueden recibir un valor fiscal. Es una. Y otra parte es que si le van a vender al consumidor final, a la DGI no le interesa quién fue que usted se lo vendió, que usted vendió esa factura al consumidor final. Y va a tener un número de comprobante, aunque sea sin valor fiscal. Pero en este caso, yo no veo por qué le pidieron esos datos, al menos que los productos que usted haya comprado tengan un tipo de garantía y la empresa tomará la decisión de que los productos con garantía tienen que tener un registro ya riguroso. ¿Tú ves? No entendía ahí por qué. Ahora, si me van a hacer un comprobante fiscal, sí necesitan datos ya internos, como RNC o cédula.
Usted está en lo claro. ¿Y qué le dijo esa persona después de eso? No, yo no insistí mucho porque a veces los empleados, como usted lo ve así, que tienen ese nivel de conocimiento, uno no pierde mucho tiempo. Okay, yo entendí el proceso, pero solamente le di el nombre, el apellido, ya la salud me dijo, tenemos que llegar para allá. Me dijo, no es tan necesario. Ah, pues está bien, solamente tomó mi nombre, apellido y lo básico, un teléfono. O tal vez están almacenando datos de sus clientes, porque también puede darse caso. Si no le pidieron ningún registro fiscal, como cédula o RNC, me imagino que ellos están creando una base de datos con todos sus clientes. Sí, Porque eso porque yo lo... por Ajá. ejemplo, tutor, ahí en la farmacia GBC están de una con la plataforma que tienen. Si usted va a comprar por primera vez, ellos lo registran, o sea, no buscan en ningún lado, le toman el nombre que usted le da, el apellido y un teléfono. Y ellos en su sistema tienen configurado, tutor, ya que si usted fue a buscar un medicamento ahora, cuando usted vuelva, me dijo la chica, me llamó la atención, y dije, y tal cosa, ya lo tenían en agenda, o sea que en un año lo que usted compra, él lo pone como agenda de una vez ahí. Parece que para hacer más rápida la búsqueda. Por ejemplo, Pero esa farmacia no es la que está con nosotros. sí, esa misma. Mm. Porque yo compro unos medicamentos para mi mamá y ella me dijo, tal medicamento, sí, y lo tenían ahí en agenda. Como eso es fijo, cada 2 meses, mensual, depende de la cantidad que yo compre, ya lo tienen en agenda. Me llamó a curiosidad y ellos lo buscan por ahí, con el teléfono, me localizan a mí como usuario y automáticamente busca los medicamentos que yo he comprado con más frecuencia. Parece como para agilizar el proceso. Y se ve interesante la opción, se ve interesante. Claro, se ve interesante porque los diferentes métodos de búsqueda hay personas que programan las búsquedas una sola vertiente. Pero en realidad, preguntarle muchos datos personales a un cliente sería cuesta arriba, más para ellos. Imagínate yo que vaya a una heladería a comprar un helado y que me digan el helado, usted tiene que darme el número de cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. Yo le voy a preguntar, ¿pero qué es lo que ustedes van a hacer con esos datos? ¿Me di a entender ahí? Sí, Pero, perfectamente. pero también, si yo le digo al helado, mire, yo lo quiero con comprobante fiscal, yo no me puedo extrañar que me pregunten tanta información. Para ellos emitir un comprobante, no lo pueden emitir a cualquier persona que llegue, porque tiene que estar, esa persona también debe de ser contribuyente. Y en caso contrario, le puede traer un problema al contribuyente, a la persona que no es contribuyente, si le agregan un valor fiscal. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían del problema que puede ocasionar a una persona que no tenga, que no puede recibir valor fiscal y que le emitan una factura, pero usted no revisar a tiempo, aunque ya hay muchos métodos de revisar si usted puede recibir o no valor fiscal? Bien, o una persona que se haya dado de baja y usted no actualizara el sistema y que le generaron una factura con comprobante. Es un poco incómodo. Bien, ¿alguna otra sugerencia? ¿Alguna otra sugerencia? No, estamos claros hasta ahí. Bien, entonces yo estoy usando algunas tablas de prueba, pero en realidad ustedes lo van a hacer con las que yo les dejé o si le quieren agregar otras más, lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, las facturas llevan clientes. Sí llevan clientes hasta cierto punto o de, dependiendo de cómo configure la empresa, si van a guardar o almacenar datos de ese cliente. En caso de que contenga con valor fiscal, no necesariamente usted tiene que tener registrado como un cliente. La factura puede tener campos adicionales en caso de que usted no quiera registrar a ese cliente, pero sí la factura debe estar firmada con datos importantes, como por ejemplo razón social, como por ejemplo RNC. Solamente esos campos, con buscar el contribuyente, la DGI, y a la factura te decir la razón social, fulano de tal, RNC, tal. Ya con eso es más que suficiente. Ya a la empresa no le interesa saber de dónde es el cliente, cuál es el número de teléfono de ese cliente. No le interesa, por ejemplo, ¿qué? Otro valor, otro dato, cuántos años tiene. Simplemente lo que le interesa es que la razón social y el RNC estén correctos. O al menos que exista la probabilidad de que le creen una nota de crédito
y en esa nota de crédito haya que comunicarse con el cliente por algún tema de un error o una nota de débito, puede ser lo contrario. Quizás hasta ahí yo lo veo, pero le puse el caso del ejemplo del food truck, que mayormente ese tipo de negocio no necesita saber a quién le van a vender una hamburguesa. Dame una hamburguesa. Ok, ¿te la vas a comer o te la vas a llevar? Ah, ok, para llevar, la empacan, te vendí y te fuiste. ¿A usted le interesa saber que ese que compró la hamburguesa hace un mes es de una provincia o de una localidad en específico? Me En imagino realidad, que no. no, en realidad no. ¿No? Lo que quiere el ejemplo del restaurante es vender. Claro. Ahora, si usted me dice que usted tiene una agencia de vehículos, que ahí si usted tiene que saber a quién usted le está vendiendo, de dónde es, a dónde vive. ¿Por qué? Por un tema legal, por un tema de garantía. Ahí sí. Ok, ahí sí. Con los datos del buró y todo eso. Todo eso. Por ejemplo, hay personas que tienen, voy a poner un negocio más o menos que hay muchísimo en el país, y son negocios que muchas veces la manejan porque fulanito tiene 100,000 pesos en los bolsillos y ya montó un negocio de esa categoría. Las tiendas de celulares. Las tiendas de celulares debieran todas, cuando venden un equipo celular, tomarle los datos a un cliente. ¿Y usted sabe por qué? José, ¿usted me puede dar una idea por qué hay que tomarle los datos al cliente? Profesor, Alguien, repite la pregunta. ¿puede prestar para actos delictivos los teléfonos? Obligatorio, claro. Que la pregunta es, una tienda de celular, que es uno de los negocios más comunes en República Dominicana. Voy a poner aquí, es uno de los negocios más comunes, que más existe. Hay muchas tiendas que venden un celular, te lo vendí, a fulano pagó y te fuiste. Y debieran de almacenar por lo menos los datos básicos de ese cliente, nombre, apellido, dirección, número de teléfono, e incluso hasta el documento, un número de documento guardado. No digo, no todas las tiendas son confiables, pero por lo menos los datos básicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? A ver si coincidimos, si coincide conmigo. Creo que por alguna investigación, o si necesitan algún dato sobre la persona que se desea, diría yo. Por ejemplo, Bueno, la tienda dígame. que compró el celular como vendedor, de alguna manera está registrado que se le vendió esa tienda por lo que le llaman el IMEI del Sí, equipo. Y si pasa algo, pues a esa tienda van a ir a buscar. exactamente. Pero si el negocio en sí sabe a quién le vendían sus equipos, hay un problema legal con uno, pueden ubicarlo rápido. No, mire, yo lo vendí a fulano de tal, en tal fecha. Por van a ir donde fulano a buscarlo, buscan. Pero si está por allá y no se sabe quién fue, no, yo lo vendí así. El problema se agrava. Es un ejemplo, pero no obligatorio. Hay que tener un número de documentos de ese cliente. No, no obligatorio. Pero sí por lo menos tener datos y manejar lo que es una base de datos de clientes. Porque cada negocio quiere saber de dónde, quiere saber información de sus clientes para ofrecer productos en un futuro. Hasta ahí vamos claro. Por eso hicimos este énfasis aquí, pero no viene el caso. Solamente lo hicimos aquí el énfasis para que vean que la factura no necesariamente tiene que tener un cliente. Eso dependiendo de la finalidad del negocio. Pero en este caso yo lo puse. ID cliente. ID cliente. ¿Quién será la tabla principal? ¿Cliente o factura? ¿Quién debe estar primero? ¿El cliente o la factura? La factura. Debe estar el cliente. Debe estar el cliente La porque factura. el, La factura. Ajá. bueno, si estamos hablando del cliente y la factura, y usted puede ver ahí que el cliente tiene una clave primaria y prácticamente en la factura está el ID del cliente como algo alternativo. Foráneo. Correcto, foránea, pero realmente si estuviera enlazada, el sistema te obliga a tener que registrar primero el cliente. Obligatoriamente hay que tener el cliente. ¿Por qué? Porque si no hay un cliente no podemos hacer una factura. En caso de que lo tengamos así como yo lo estoy preparando, el cliente debe estar primero. En caso de que lo mostremos como lo estoy especificando,
Entonces, obligatoriamente podemos arrastrar la llave foránea, primaria, primary key, y lo vamos a arrastrar al mismo campo que le corresponde para no tener que cambiarlo allá. ¿Dónde está? ID cliente. No lo encuentro. ID cliente. ¿Dónde está? El tercer campo, más o El menos. tercer campo, sí. Ahí está, en el tercero. Miren, lo estoy llevando al tercer campo. Y miren que dice ahí, cliente, ID cliente, encabezado de factura, ID cliente. Eso es para evitar el tener que cambiarlo aquí, pero yo lo puedo cambiar. Eso es para que no se le, si se le escapa, lo realice solo. Y miren cómo está. Miren, con esa relación que ustedes ven ahí, les voy a enseñar en la búsqueda. Miren ahí, con esa relación. ¿Quién está en el medio? ¿Quién está en el medio? Cliente. Cliente. Miren, no se ve así. Delante de los ojos de nosotros no se ve así. Pero les voy a explicar que yo puedo hacer una consulta de cuáles facturas vinieron de cotizaciones partiendo del cliente en común. Podemos hacer una consulta de buscar las facturas y las cotizaciones pertenecientes a ese cliente desde un solo query, haciendo un join entre factura, cotización y cliente, porque tiene un campo en común. Esas dos tablas que nada que ver. La factura y la cotización. Dos tablas totalmente independientes, pero con una tabla que está en el centro, que solamente está relacionada entre sí. Que llama cliente. Eso se le llama una búsqueda con uniones. Me doy a entender. José, usted tiene hijo, tiene hermano y tiene primo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Con simplemente, ¿qué campo está entre usted y sus primos? ¿Cuál es la relación entre usted y sus primos? Por parte de uno de los dos miembros. ¿Quién es la relación? Bueno, entre la relación entre yo y mis primos, obviamente están los tíos míos. Eso exactamente. Sus tíos. Entonces, por esa unión que hay, si yo sé quién es el tío, ya yo conozco quién es usted y quiénes son todos sus primos. Porque hay una relación entre el medio. Entonces, vamos a aprender a hacer una búsqueda que está también para este mismo módulo. Eso será la clase que viene. En las semanas que vienen lo vamos a ir haciendo, porque todavía le pertenece a fundamento. Hay una búsqueda ahí, pero ya ustedes van viendo cómo se queda el diagrama. Cuando ustedes tengan esa tela de araña, entonces ustedes van a verificar todos los pormenores del diagrama. Aquí está un poquito pequeño porque no tenemos tanta tabla en función, pero eso es lo que yo quiero que ustedes me muestren. En el enunciado está acá. Van a guardar el diagrama con el nombre diagrama tienda. ¿Cómo se guarda? Igual como ustedes lo ven ahí. Le dan a guardar, le ponen el diagrama, el nombre del diagrama. En este caso yo lo voy a poner aquí el nombre del sistema y le voy a poner diagrama. Un ejemplo. Y le doy aquí a guardar. Automáticamente yo puedo guardar el diagrama y un query, pero el query me lo está pidiendo porque tengo un query abierto. Digo que no. Bien, entonces ya yo tengo, cuando actualice, voy a obtener un diagrama. Voy a obtener un diagrama para seguir agregando otras estructuras. Bien. Eso es lo que vamos a tener. ¿Cómo será el método de entrega? Una captura de ese diagrama y me lo colocan allá. Vamos a continuar. ¿Eso es para la actividad 2 o para esta semana? No, esa de esta semana. La actividad 2. Porque tengo una preguntita haciendo esta semana. Sí, ok, siga, continúe con la pregunta. No, si usted va a trabajar con la parte de los queries, va a explicar algo cuando usted trata ese tema, después de eso viene la pregunta, porque con un query que tengo ahí que no me dio algo que yo necesitaba, pero
Si ustedes explican lo otro, explícalo y después lo dejamos para el final. Perfecto. Vamos a mejorar esta palabra. No es esta semana, es este módulo que vamos a trabajar esto. Este módulo termina la semana siguiente. Este módulo va a terminar el otro domingo. Terminará como el miércoles, pero puede ser que cuando los módulos terminan a mitad de semana, ¿hacia dónde se rueda? Hacia domingo. Por eso lo vamos a ver así. Entonces, luego de ahí vamos al punto número 3. Vamos a darle vida. En el punto número 3 vamos a utilizar unos queries. Y los queries es llenar mediante query los datos de la tabla. Sugerí algunos. A través de un insert vamos a llenar las categorías. Las categorías le agregué laptop, smartphone, accesorios. Producto. Le agregué algunos nombres de productos. Ustedes lo copian a sí mismos y lo ejecutan. Y ahí van a tener, si quieren agregarle más, simplemente agregan más campos y más campos para que agreguen más. De lo contrario, ustedes lo saben llenar por el método tradicional. Ojo, la idea es no hacerlo por el método tradicional porque estamos trabajando ya con un punto diferente. Bien, después que ustedes llenen esos valores, ya, ese es el punto número 3. Llenar las tablas con valores. Ahí les dejé algunos queries que vamos a manejar, como por ejemplo, consultar y ordenar. Vamos a ver el query agregar, que ya lo vimos, agregación. Vamos a ver la unión de tablas a través de un join y vamos a actualizar datos y eliminar. Ojo, si a usted por algún momento le da un error eliminar por el tema de la llave primaria y la llave secundaria, ese punto no me lo tienen que revelar. ¿Por qué? Porque en administración de base de datos a nivel avanzado, voy a enseñarles cómo eliminamos una columna que contenga una llave. Pero ojo, tenemos que hacerlo con unos parámetros porque si eliminamos un campo con llave, se perderá toda la data que vayan en esa misma relación. Bien, toda la data. Lo que pasa es que ese SQL Server no te permite eliminarlo, no lo va a eliminar, pero hay unos parámetros que sí te lo permiten, a sabiendas que si usted lo eliminó, va a perder gran volumen de datos por el tema de la relación. Bien, y ya al final, simple y llanamente, hay una pequeñita prueba que se lo dejaré ahí, escondidito, que es crear una sumatoria partiendo de todos los datos de una tabla. Ahora sí, José, ¿me puede decir? Sí, si me permite, tutor, compartir con pantalla para que usted vea el caso. Porque en MySQL yo sí puedo hacerlo 100% eso, pero aquí... ¿Pero hacer qué? Una consulta con el join. Pero en el join nada más me permite colocar los campos que son de la base de datos, pero no me deja agregar de otras tablas. Y MySQL... En otras tablas. Tendría que mostrarle. Usted me permite. Pero ¿existe relación entre las tablas? Sí. Sí, el diagrama está hecho. Ok. Déjeme compartirle para que le eche un vistazo. Sí, adelante. Un momentito. Mire, el diagrama es este, o sea, está construido ya. Yo aproveché porque yo en la parte teórica hice como los mexicanos, me rajé y me fui a la parte práctica directamente. Después yo termino. Esta es la relación así como quedan las tablas, pero la consulta cuando la hago aquí es esta, vea. Que es la consulta que usted pide.
pide la sumatoria, la cantidad por el precio y la categoría de esa tabla venta. Y yo hice el join con una tabla de producto porque tiene relación y con la tabla de categoría, perfecto. Si yo la busco, me lo da la sumatoria aquí abajo. Sí. Pero si yo trato de hacer esto, tutor, yo no solamente quiero saber de qué categoría es, yo quiero saber el producto. Se supone que en MySQL yo puedo hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Yo puedo decirle, por ejemplo, de la tabla producto, tráeme de la tabla producto, tráeme el campo que debió dármelo aquí. Que la puta no lo tengo guardado tal vez, pero en fin. Si yo quisiera el nombre, se supone que él debería traérmelo aquí porque en la otra base de datos, que es similar, o sea, el query, yo estoy diciendo, si yo tengo un join aquí, él debe sacarme esa parte para saber cuál es el producto en sí. Me da ese error y me dice como que no existe. Usted tiene la relación entre producto y venta. Sí, esta es la relación porque inclusive está aquí en el join. Aquí donde dice inner join, yo lo estoy enlazando con producto a través del campo producto. Sí, lo estoy viendo. A través del Entonces, campo de ID de producto. ajá, se supone que si yo hago eso ahí, Vaya producto, déjame verlo cómo lo tiene. Nombre, véalo producto, aquí, no, producto. y dice como que no existe y eso no es, o sea, ya me está reclamando aquí la parte de, dice el group by, agrupado por, pero yo lo estoy agrupando por la categoría y no tiene que ver con eso porque Por la categoría de la búsqueda. o es porque donde yo utilizo funciones por eso, por ejemplo la función sum de sumatoria, yo no puedo agregar otro campo. Yo pensaba que sí. Anderson tiene la mano levantada. Anderson. Yo no quiero decir que, por ejemplo, cuando tú usas una función de aggregate, como un count, que te agrupa y usa el group by, si tú estás haciendo una consulta en SQL Server, en el group by tú deberías poner el campo. Cada campo que tú vas a consultar tiene que ponerlo en el group by para que no te dé error. Ponle una coma a eso. Dale clic ahí, coma, p, punto, nombre de producto. Hay que agregarlo ahí también. Sí, porque tú estás agrupando por campo. Cada campo que tú agregues en esa consulta, debes agregarlo. Si tú haces eso, te lo va a agrupar por cada producto porque es una cláusula de agrupación. Es una regla de las funciones de agregación de SQL. Sí, lo que pasa ahí en este caso, Anderson, José, es que como él comenzó desde el principio a agrupar, nombre de producto no está dentro del grupo, nunca lo va a encontrar. Porque se supone que si yo pongo esto, ¿no verdad? Y digo producto, porque a mí lo que me interesa es agruparlo, por ejemplo, por el producto, ¿no verdad? Y esto debería ser, ¿no verdad? El producto aquí. Si lo agrupo por aquí, producto ID, que no sé por qué carajo lo está marcando de esa forma. Se supone que aquí arriba, él no debería, pues yo, si quiero varios campos, de ahí no lo voy a agrupar por todos esos campos. Vamos a suponer que yo quiero de ese producto, quiero, por ejemplo, quiero el precio, quiero el stop, o otros campos. Yo no puedo agruparlo por todo eso porque realmente para la sumatoria ya se complica un asunto ahí. Si hay productos que tienen nombres similares, se va a complicar el asunto. Sí. Él no debería, MySQL lo permite, lo vuela, saca campos que, pero aquí no sé por qué me dio ese salto ahí. Quítale el group by, quítaselo, con todo. No, pues todo. Si le quito el group by de ahí, entonces no me va a dar la sumatoria. Dale. Ahí lo saca. No, me pide que para la sumatoria él me lo pide. O sea, si yo le quito la sumatoria, pero que la idea que me debe dar la sumatoria es por... Sí, pero
pero usted verá, para que vea que sí funciona, quítale el grupo, quítale el grupo, quítaselo. No, no, si Quítale le la da, sumatoria. No, quítasela la sumatoria. no, sí, él Mira, lo va a dar. para que vea lo que dice Anderson. Ahora, ponle otro campo de producto y usted va a ver que lo va a elegir. Sí, Ahora perfecto, bien, pero no me va a dar la sumatoria por categoría. no, jamás. No, entonces no me resulta esa. O sea, yo me encontré raro porque en otros lenguajes yo puedo estar en una próxima clase para preparárselo en MySQL, que él me deja hacer eso, me deja agruparlo por un campo en específico y agregar, por ejemplo, campo de categoría, yo lo puedo subir aquí, porque en el recorrido él la visualiza aquí y yo puedo hacer combinaciones de datos. Por ejemplo, aquí en la Sí. categoría, a mí me gustaría saber, yo tengo el ID porque la factura, la venta lo tiene, pero a mí me gustaría saber cuál es el nombre de esa categoría y no tengo. Pero entonces tú estás haciendo el cosa mal, ¿eh? Porque ¿Qué cosa? tú lo que quieres, por ejemplo, bien, ponte allí, donde dice producto, nombre de producto. Borra eso. No, Borra el estamos, nombre de producto. estamos, no, estamos, Tú lo que quieres la categoría, no es el monto vendido por categoría y que es la descripción de la categoría, ¿verdad? sí, no, yo te entiendo perfectamente esta parte de lo que tú dices. O sea, si yo tengo aquí la parte de, disculpe, Ajá. si tú tienes todo esto aquí, perfecto. Si yo le quito eso, perfecto, me va a dar mi sumatoria bien. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esos montos y me dice la categoría que hay, pero yo no sé cuál es la categoría. ¿Cómo se llama esa categoría? Pero cambia, pero eso es lo que voy, viejo. Escucha. Sí, ajá, Cambia eso, donde dice categoría ID, P punto categoría ID, B, dirigiste al final. Dirigiste sí. al final. Borra eso. Bórralo. Bórralo. Pon C. Punto. Eso tiene que ser una descripción por ahí. Nombre, categoría. Mira, dice nombre, categoría ahí. C. Punto, nombre, categoría. Bien, allí en el group by, ponle C. Punto. No lo corra, no te va a funcionar. Ponle C. Punto, nombre, categoría. O sea, yo tengo que agregarte, tengo que agruparlo por los campos que están ahí. Es una regla del manejador viejo. Puedes leerte la Así norma de mismo SQL es. Server, funciones de agregaciones. Eso no te funciona así. Tú no trabajas con un ORM. Son reglas de negocio. Ponle allí mismo, agrúpalo por C punto categoría. Ya. Esas son las reglas de negocio de SQL Server. Por eso es que tan rígido y se usa tanto. Ahora quita eso. Espérate, quita P punto. Ah, no te funcionó, pero No, que va a funcionar, pues si tú lo agrupas por esa parte, yo sé que sale así, porque tú lo estás agrupando por ahí, pero lo está agrupando por la categoría y lo está agrupando por el nombre de la categoría. O sea que si yo tengo, por ejemplo, dos categorías aquí, al final no era eso que tú crees. eso no va a ser real. Eso no va a ser real. Si yo tengo una categoría, por ejemplo, que diga accesorios, yo tengo, por ejemplo, el 4 aquí insertado y dice accesorios ahí, lo va a englobar también con códigos diferentes por la categoría y el nombre, ya van a ser dos montos diferentes. No sé si tú me entiendes. No, me perdí. Yo le voy a preparar eso para que ustedes vean en MySQL, porque el PLSQL, eso es lo mismo en todo, pero parece que las reglas aquí cambiaron, sí, porque allá en MySQL yo puedo hacer eso, incluir campos sin tener que agruparlo aquí abajo. Yo lo hago fuera de línea join. Yo O sea, utilizo un join ya diferente, ahí haciéndolo yo yo, mismo. ahí yo puedo agregarlo sin ningún tipo de problema, porque inclusive yo probando aquí en la consulta, que tendría que buscarla ahí, él lo da, porque no me deja por eso y sí por el ID de la categoría lo pone ahí, mientras esté agrupado, pero ya yo buscaría por ahí a ver si hay otra forma de agregarlo, porque no tiene sentido. A veces tú tienes 3 tablas separadas, si tú quieres hacer un inner join para sacar una consulta que te dé resúmenes, por X razón, entonces tú no vas a estar agrupando ahí, si tengo
Si tengo 12 campos arriba de 3 tablas, tengo que agruparlos por esos 12 campos. Tiene que haber una solución que sea más lógica, más salomónica. O sea, tantos campos arriba, tengo que agruparlos 12 arriba, 12 aquí abajo. Eso está un poquito extraño. Pero, en fin, esa era mi duda, Es que, pero... bueno, ese cual se ve muy rígido en muchas cosas. Muy, Sí, pero muy rígido. Pero hay un método que yo utilizo de agregar, de agrupar, pero sí, no lo utilizo de esa forma. Es un porque poquito tedioso. Te voy a mostrar el código. yo pude haber hecho esto también ahí, hacer una subconsulta aquí, haciendo un select. Yo pude haber Yo lo hecho, que hago es para poder yo pude saltar haber algunos hecho, por parámetros. ejemplo, yo pude haber escogido, Dígame. por ejemplo, aquí en la descripción del producto, pero que tampoco eso es una subconsulta, es otra cosa. No, y aparte se pone un poquito tedioso también cuando tú haces muchas consultas al mismo tiempo. Correcto, si yo pude haberlo puesto ahí, pero que se supone que ese join debió solucionarme eso. Si yo cojo, por ejemplo, y digo, dame esto de la tabla producto, es una subconsulta que se puede hacer ahí de esa tabla producto, donde, qué sé yo digo, donde el P1 es igual, por ejemplo, el código del producto. A ver. Yo no sé por qué cuando uno tendría que decirle aquí, por ejemplo, P punto. Me lo trae ahí, o sea, debe traerlo. Se lee el nombre del producto con la tabla de producto, donde aquí SID es igual al campo P, ID del producto como descripción. Falta la comita aquí. Por una subconsulta. No se preocupe, José. Yo lo voy a compartir un código que yo utilizo frecuentemente. Yo lo hago directamente lo hago en Visual Studio, pero lo mando directamente como un procedimiento almacenado y me hace exactamente lo que usted quiere. Porque hay reglas que tenemos que saltar, porque si nos llevamos de la misma semántica de SQL Server, hay cositas que nosotros no las vamos a hacer. Bien. Cuando te guste, me entrega la pantalla. ¿Me dejas saber, José? Sí, ya está, ya salí. Porque realmente pensé que había una forma, alguna nomenclatura por ahí que se me Sí, olvidó, porque debería poder hacer no una nomenclatura. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una función. José, vamos a inventar una función y ya, y punto. ¿Se está compartiendo la pantalla? Deje de compartirla, ¿usted tiene el control ya? Creo, sí. Perfecto. Sí, déjame mostrar acá. Ya déjenme ir mostrando acá y déjenme saber si ya pueden ver. Entonces, gestión de base de datos con SQL, estos son los puntos que vamos a ver. Las vistas, importar datos, realizar reportes desde el mismo SQL Server. Vamos a clasificar el sistema de base de datos en un modelo de datos de arquitectura. Y eso lo podemos ver ahora también en la semana sin necesidad de entrar allá. Hay puntos que lo vamos a manejar acá. También vamos a aplicar la sintaxis correcta. Ahora, el aplicar la sintaxis correcta desde un principio, desde que comenzamos con base de datos, siempre vamos a ir viendo la sintaxis. Eso mismo como usted escribió ahí su consulta, ahí tiene una sintaxis. Y el mismo sistema te va diciendo si existe un error o no. Eso lo vamos a ir viendo también
en gestor de base de datos. El modelo de la relación ya lo vimos ahora, ustedes lo van a trabajar en la semana. Y acá es el punto interesante: administración de base de datos avanzado, gestionar, administrar datos avanzados, crear usuarios correspondientes con permiso. Este punto es sumamente importante aquí. Y lo más importante es que nos vamos también a identificar cómo importar y exportar datos del SQL Server Pro. Y vamos a utilizar aplicaciones de base de datos desde otra fuente. Bien, vamos a crear consultas y resumen con referencia cruzada entre tablas desde otra fuente. En pocas palabras, podemos hacer consultas desde SQL Server, importando los datos hacia otra tabla y extrayéndolas desde allá. Y su consulta. Hay otros puntos importantísimos que aquí no lo menciona, pero yo quiero que ustedes lo vean. Estamos trabajando en base de datos relacional. Yo quiero que por lo menos tener un encuentro explicándole cómo funciona la base de datos no relacional. Ese punto lo vamos a dejar para último. La base de datos no relacional la vamos a agregar acá en el mismo módulo de administración de base de datos avanzada. Bien. Entonces, con esos temas, ¿ustedes están satisfechos que se den esos temas? ¿O quieren que le agreguen otros parámetros? Esos temas, para un periodo de 100 horas, considero que está suficientemente bien para elaborarlo. Bien, déjenme saber qué les pareció a ustedes lo que vimos o lo que trabajamos en este encuentro de hoy. A mí me pareció súper bueno. Me parece que está muy completo realmente para 100 horas. Y vamos a trabajar duro. Sí, vamos a meter mano, heavy, para... 100 horas yo siento que es muy poco para trabajar SQL Server. Porque te digo, SQL Server no es difícil de aprender, pero tiene muchos puntos, las cuales hay que dedicarle un poco de tiempo. Bien, señora, ¿alguien más desea expresar algún tipo de inquietud o alguna sugerencia? En el trayecto todos surgirán las dudas, inquietudes, pero los contenidos ahí, usted tiene el material, la guía. Sí, como lo expliqué, va a estar todo va a estar allá, José, y en un ratito le voy a enviar la función para que usted la ponga en práctica. Señores, pues nada, vayan a descansar. En la semana que viene vamos a trabajar directamente SQL. Los que no lo tienen instalado, instálenlo, porque tenemos que hacer ya pruebas directamente desde ahí. Y todos los ejercicios que vienen de aquí hasta el final, todos serán en base a SQL Server. Señores, muy buenas noches. Y la semana siguiente nos veremos. Antes que todo, profesor, algunas personas del curso no creo que hayan participado la vez que